Ok, listo. Bueno, estamos en semana 7. Espero que sigan ahí con vida. Ya casi Semana Santa, entonces vacaciones entre comillas. Voy a compartirles pantalla. Y ok. Como les dije, lo que vamos a ver hoy es un toquecito como la parte de la tarea. Porque si bien es cierto, en términos generales, en realidad la gran mayoría salió bien, cuando hubieron errores eran casi siempre en los mismos puntos. Entonces tal vez las partes que básicamente todo el mundo tuvo buenas, vamos a darles un toquecito más rápido y vamos a detenernos más en las partes en donde hubieron como más errores, ya sea de justificación o directamente de cálculo. Y vamos a dar un toquecito de lo que vendría siendo capacitancia. Jerry me dijo que ayer iban a entrarle a eso. eh, y me dijo que iban a ver toda capacitancia, pero no estoy seguro si al final se cumplió o no, pero bueno, lo descubriremos ahorita. Comenzando, entonces, básicamente tenemos el problema 3. Este problema, básicamente, todos lo tuvieron bueno en su mayoría. Tal vez algunos fallaron uno de los 5 puntos para el cálculo del campo eléctrico, pero en este problema realmente casi todos lo tuvieron bueno. No sé si aquí hay alguien del grupo 2, pero básicamente les robé al descaro el dibujo del sistema de referencia porque está más bonito de lo que yo hubiera podido hacerlo. Entonces se los robé al descaro para la solución, pero ajá, espero ahí no me demanden. Entonces, a ver, empecemos. Lo que os dice el problema 3 es considera una esfera hueca dieléctrica no uniforme de radio interno A y radio externo 2A con una carga eléctrica distribuida según la siguiente expresión y nos dan la expresión para esa densidad de carga. Esa expresión, cabe recalcar que es solo para esa esfera dieléctrica que nos dicen al principio, no para el resto del sistema. Después nos dicen que Q es una constante positiva y R pues es un radio. Después nos dicen esta esfera hueca está rodeada por otra esfera hueca, pero esta segunda es conductora y concéntrica con la anterior. De radios internos 3A y externo 4A. Esta esfera hueca conductora tiene una carga neta menos Q y en el centro de todo, en un punto, una carga puntual, tenemos una carga de Q. Entonces, lo primero que nos dicen es calcular la carga eléctrica total de la esfera hueca dieléctrica. Esta parte es importante que les dicen total, pero de la esfera hueca dieléctrica, es decir, de la esfera uno de lo primero. Porque eso nos va a ayudar a decir desde dónde a dónde vamos a integrar y con qué tenemos que trabajar. Y después nos dicen campo eléctrico para las siguientes regiones. Como dije, este dibujo se lo la crea al descaro al grupo 2, pero me sirve para explicar por qué el toque de este problema y el próximo problema también en realidad es que ustedes no funciona que ustedes se imaginen todo el sistema a la vez. Este tipo de problemas, cuando ustedes les piden como específicas secciones, no, ustedes no les interesa qué está pasando fuera de esa sección, ustedes les interesa en esa donde están y ya. Si ustedes se ponen a pensar mucho, digamos, en qué está pasando con las otras secciones y cómo se relacionan, más que todo, lo primero que pasa es que ponen límites de integración que no son los correctos. Y también puede pasar que agregan cosas que no tienen que agregar. Básicamente están poniendo la solución correcta, pero le están metiendo pasos extra. Y pues eso no está bien. Entonces yo aquí el consejo que tendría que dar es que básicamente no piensen, o sea, ustedes dibujan el sistema, se lo acomodan y se enfocan exclusivamente en la parte que les pide. Y bueno, la parte del gráfico, pues no la vamos a hacer. Ok, empecemos por el punto A. El punto A nos dice para la esfera dieléctrica lo del centro. Ok, tenemos la expresión para la densidad de carga. Nos la dan directamente, que esa expresión sería 2Q dividido entre 4pi a la 2 entre R. Entonces esa expresión nosotros no la tocamos. Y lo que nosotros tenemos que agregarle a esto es los límites de integración correctos, que serían A y 2A. ¿Por qué A y 2A? Porque A y 2A básicamente cubre desde la parte interna de la esfera hasta la parte externa de la esfera. Entonces, pues en realidad este es un integral que queda bastante fácil porque ustedes pueden cancelar 4 con el 4, pi con el pi, un r con un r y lo demás lo pueden sacar como si fuera constante. Entonces lo que a ustedes les queda es solo un integral de r que pues es un integral de una constante. Eso ustedes saben cómo resolverlo. Entonces aquí el detalle, la dificultad está principalmente en poner los límites de integración correctos.
Porque un error también muy común aquí es que no pongan límite de integración del todo, porque como les dicen, carga total, simplemente manden la integral así como Dios manda y de ahí se comen esos límites de integración. Entonces resolvemos los límites de integración, que sería r elevado entre 2, evaluado entre 2a por a. Voy a acercar un poquito más. Y nos queda que la expresión para la carga total de esta parte del sistema, de esta esfera dieléctrica, es de 3Q. Y ahora sí viene lo vacilón. Sacar el campo eléctrico en las distintas zonas en donde lo pide. El proceso para sacar el campo eléctrico en todas va a ser el mismo. Digamos, va a terminar igual, que es que, ok, ustedes saben que la ley de Gauss nos dice que la integral de recorrido del campo eléctrico va a ser igual a multiplicar el campo por el área con la que estén trabajando de la superficie gaussiana. Va a ser igual a la carga que haya la carga que haya encerrada en esa área dividido entre epsilon sub 0. Todas las zonas se van a resolver con esta fórmula, pero lo que va a cambiar es la carga encerrada, porque pues al tratarse de una esfera, la fórmula de la esfera siempre va a ser la misma para el área, campo eléctrico es lo que se encuentra, epsilon sub 0 es una constante. Entonces al sacar el campo eléctrico en función de los radios, que es lo que está cambiando, básicamente lo único que tenemos que encontrar nosotros es el tipo de carga encerrada que nos están pidiendo. Para el punto 1, que os dicen de 0 a r hasta a, el radio que nos dan, o sea, este rango de radio, suena raro decirlo, este rango de radio de 0 a es básicamente el puro centro del círculo, porque literal estamos llegando a menos que a, pero un toquecito más de 0. Entonces estamos trabajando en el puro centro. Ese puro centro, pues lo único que estamos tomando en cuenta entonces es la carga puntual que de Q positiva que hay en el puro centro. Entonces, esta carga encerrada sería esa carga puntual directamente. Y lo que hacen entonces es que pasan el área a dividir y tienen que para esta zona es la carga puntual dividido entre 4pi epsilon sub 0 r a la 2, que sería el área de la esfera por epsilon sub 0. Ok, la segunda aquí en este problema, digamos, si tuviera un error, fue en este punto, digamos. Creo que los grupos que tuvieron malo este problema, digamos, una parte del problema, creo que todos fueron en esta parte los que lo tuvieron malo. Entonces vamos a verlo un toquecillo más lento. La razón de que los límites de integración sea de a 2r es que esta pequeña parte, 3a, ya se sale de la esfera, de la esfera central, de la esfera dieléctrica, por así decirlo. Entonces nosotros integramos de A hasta el R. ¿A qué me refiero con se sale? Básicamente 3A ya no es parte de esta esfera dieléctrica interior central que nos ponían al principio. Entonces lo que hacemos es que no tenemos que tomarlo en cuenta directamente para saber el campo eléctrico ahí. Porque esta expresión que tenemos aquí adentro, que es la expresión para la densidad de carga, nosotros sabemos que solo funciona para esa esfera dieléctrica que tenemos en el centro. Entonces tenemos que poner los límites de integración hasta donde llegue esa esfera. Y esa esfera en este caso llegaría hasta R, que está más atrás de 3A. La integral entonces va a ser la misma que planteamos en el punto A, que va a ser la expresión de la densidad de carga multiplicada por el área de la esfera. Aquí está el detalle, que lo que yo decía que si tuviera un error fue esto, que a esta expresión hay que sumarle este Q. ¿Por qué hay que sumarle este Q? Por la misma razón que estamos integrando. Estamos integrando desde 2A. Es decir, estamos tocando, por así decirlo, estamos tocando la esfera del medio. Entonces, como estamos tocando la esfera del medio, perdón, me pasé, como estamos tocando la esfera del medio y no la de afuera, usamos la expresión que nos dan al principio de la carga, de la densidad de carga. Y recuerden que esta Q nos dicen que todo el sistema en general, en el puro centro, tiene esta Q. Entonces nosotros fuera de la integral le metemos esa Q encima. Y van a ver que esto es algo que se hace para todas las otras áreas que nos dan. Como la carga es puntual y está en el puro centro del sistema y las dos esferas son concéntricas, en cualquiera de estas regiones hay que meterle, hay que atravesarle esa Q. Pero queda fuera de la integral, porque esa Q no va a cambiar, esa Q no depende de los límites, no depende de donde estemos trabajando. Entonces, independientemente de qué esfera estemos o no tocando, esa Q hay que atravesarla.
El resto de la integral pues es exactamente la misma que hicimos en el punto A, solo que ahora los límites cambian de A hasta R. Entonces integramos y otra vez aquí ven, esta es la misma Q, no la hemos tocado, sino que la dejamos ahí. Y pues aplicamos la fórmula de campo eléctrico, que sería básicamente coger todo esto como la carga encerrada. Y lo que hacemos es dividirla, o como lo quieran ver, multiplicarla por 1 sobre 4 pi epsilon sub 0 r a la 2. Esto también, si ustedes quisieran, lo pueden simplificar. No hay problema, pero aquí yo lo dejo como la manera más amplia posible, como la manera más general, creo que es el término correcto. Vamos con el punto 3. Aquí estamos en una situación chistosa, porque estamos dentro y fuera de la primera esfera a la vez. Ya la carga de la esfera adentro, sabemos que esa carga encerrada en la esfera adentro va a ser 3Q. Perdón, carga total va a ser 3Q. Entonces sabemos que si tratamos con la esfera adentro, pues hay que meter ese 3Q, como decir que ya sacamos en el punto A. El detalle es que aquí a nosotros nos interesa el R, que explícitamente nos dicen que todavía no está en la esfera de afuera. Entonces, no hay que meterse con las cargas de la esfera de afuera todavía. Ven que aquí, igual que acá, todavía seguimos con 3A, 3A. Digamos, apenas este R todavía no está metido en la esfera de afuera que empieza en 3A. Entonces todavía no tenemos que meternos con lo que sea que esté pasando afuera. Entonces, ¿qué hacemos? Cogemos la carga 3Q, que sabemos que es la carga total que hay en la esfera adentro, y otra vez le encaramamos este Q, literal, se lo metemos, se lo atravesamos. Entonces, pues, bueno, esto lo sumamos, ¿verdad? Da 4Q y otra vez aplicamos ley de Gauss para nada más mandar a dividir el área de la esfera por el epsilon sub 0. Con la región 4 pasa una peculiaridad, que para este caso tenemos que entender que la esfera de afuera, por así decirlo, voy a subir aquí, que esta esfera de afuera básicamente está encerrando a la superficie gaussiana, que es la esfera de adentro. Si ustedes se fijan, el límite es 4A. Entonces ya aquí estamos tocando con la esfera de afuera. Este tipo de sistemas, cuando ustedes tienen una esfera encerrando otra superficie gaussiana, básicamente se vuelve un sistema en equilibrio. En un sistema de equilibrio, para que funcione, para que sea equilibrio, básicamente lo que va a pasar es que las cargas positivas y las negativas se tienen que cancelar para que el campo sea cero y se mantenga en equilibrio, se mantenga constante. Entonces, cuando ustedes dicen que analicen el campo en este instante, ustedes, este R les dice, ok, la esfera grande está encerrando a la esfera menor, eso es donde tengo que analizar, esto es un sistema de equilibrio. Entonces ustedes de una vez dicen, aquí no hay carga porque se va a neutralizar. Esto es algo que se llama efecto de apantallamiento, que lo vamos a dar un toquecito con el problema que sigue. Y lo vamos a dar también un toquecito con el tema de con el tema de capacitancia. Pero básicamente eso sucede por efecto de apantallamiento, que ustedes ya debieron haber visto en clase, incluso también se ve en química 1, pero por si no lo recuerdan, el efecto de apantallamiento es que básicamente cuando ustedes tienen un núcleo positivo con un montón de electrones, electrones negativos, valga la redundancia, pues en teoría uno pensaría que los electrones se van a sentir todos atraídos hacia el núcleo positivo. Pero esto no es lo que pasa, así no es como están hechos los elementos y así no es como funcionan los sistemas. Lo que pasa es que este núcleo positivo va a atraer los electrones, pero los electrones se van a repeler entre sí. Entonces este repeler entre sí hace que básicamente se forme un escudo alrededor de este núcleo positivo. En el caso de nuestro problema, este núcleo positivo sería el sistema en equilibrio con el que estamos tratando. Y todo lo que está afuera básicamente no entra y se está repeliendo solo. Eso es el efecto de apantallamiento y por eso es que nosotros podemos decir que el campo es cero, porque todo lo que está afuera no nos está afectando, no se está metiendo. Como le dije, vamos a verlo un toquecito más a detalle en el próximo problema. Y finalmente, para el caso 5, entre muchas comillas, uno puede decir que es el más fácil, entre muchas comillas. ¿Por qué? Porque nos están tirando de jupa todo el sistema entero, las dos esferas, incluso para afuera de las dos esferas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Básicamente, meterle todo lo que ya sabemos. Cogemos el 3Q, que sabemos que es lo que está en la esfera adentro. Cogemos el Q, que como les dije, siempre hay que metérselo, ensatungarlo ahí. Y metemos el menos Q, que de dónde sale el menos Q. Que aquí nos dicen que todo el sistema
esta esfera agua conductor tiene una carga neta de menos Q. Entonces, como nos están metiendo absolutamente todo el sistema, lo que nosotros tenemos que hacer es sumar todo lo que ya tenemos, nada más meter todo junto. Entonces esto pues va a dar 3Q y ese 3Q va a ser la carga encerrada, que sería la carga del sistema. Entonces otra vez metemos ley de Gauss y dividimos por el área por el epsilon sub 0. Y ese es el primer problema. Que, bueno, y ustedes que hicieron la tarea saben que el primer problema es considerablemente más facilillo que el segundo. El segundo problema es más difícil por dos cosas. Porque un par de las zonas en donde tenemos que analizar son más como complejas de ver qué tenemos que hacer. Y en las zonas en las que tenemos que aplicar mate, pues es una matemática más difícil, digamos. Son tal vez integrales más incomodillas de manejar. Y un par de casos hay que trabajar con términos implícitos que no siempre es lo más divertido de tratar. Entonces vamos a ver el problema. Nos dicen en la figura, que por dicha aquí me dan una figura y me ahorran el problema de dibujar o robarle contenido a ustedes. En la figura se muestra un sistema de una esfera y dos cascarones esféricos concéntricos y sus respectivos radios. La esfera, perdón, la esfera dieléctrica 1, es decir, la que está más adentro, tiene una densidad de carga volumétrica constante P0 y una carga total Q0. El cascarón conductor tiene una carga igual a menos 5Q0. Y finalmente el cascarón dieléctrico 2 tiene una carga volumétrica dP es igual a pi alfa a la 2 entre R a la 2 por pi a la 1. Y una carga total de más 9Q0, con P1 siendo una constante positiva. Aquí de una vez nosotros podemos ver el primer problema. El problema de este problema de redundancia va a ser este término. Va a ser este término P1. ¿Por qué? Porque aquí me están pidiendo magnitud de campo eléctrico. Entonces, a mí me preguntan magnitud de campo eléctrico, yo tengo que darlo en expresiones que yo pueda tocar, que yo pueda mover. Entonces, por ejemplo, digamos así, adelantando un toque, cualquier expresión que ustedes tengan de estas, si ustedes les dicen cuánto valen las distancias, ustedes pueden sacarla porque ustedes saben cuánto vale la carga y lo que tienen que hacer es sacar la distancia. Pero si ustedes no trabajan con este P1, no lo despejan, ustedes no pueden hacer eso porque siempre van a tener una constante que ustedes desconocen trabándole todos los cálculos. Entonces desde aquí ustedes les da un indicio de que de alguna manera van a tener que encontrar este valor de P1. Pero pues eso será cuando tengan que de hecho meterse con él. Ok, la primera zona. A es mayor o igual que R, es decir, estamos trabajando en el puro centro. Igual que en el problema pasado, como les dije, estamos en el puro centro de la esfera, muy chiquitito. Entonces lo que vamos a tener que integrar es la expresión que nos dan el enunciado para encontrar la carga encerrada, no la carga total. Entonces trabajamos con carga encerrada. Sabemos que carga encerrada va a ser densidad de carga, ¿verdad? Y sabemos que entonces la densidad de carga va a ser básicamente ρ por densidad volumétrica. Ok, ¿cómo se trabaja esto? Esta es una manera bastante interesante de resolver el problema porque tienen que pensar un toque diferente a lo que uno estaría acostumbrado. Sabemos entonces que este ρ, por tratarse de esta específica zona de la primera esfera, de la primera esfera dieléctrica, la del centro, este ρ lo podemos sustituir por ρ0. Sabemos que estos son lo mismo. El ρ0, a ser una constante, yo lo puedo sacar de la integral y me queda la integral de un diferencial volumétrico. Normalmente uno diría, es que aquí yo no sé qué hacer, pero aquí estamos trabajando con una esfera. Entonces ustedes saben cuánto es el volumen de una esfera. Entonces este diferencial volumétrico ustedes lo pueden sacar como lo que es el volumen de la esfera. Y el volumen de la esfera sería 4 tercios pi r a la 3. Ok, ahora ¿cómo ustedes solucionan el problema de ρ0? Para solucionar ρ0, pues ustedes también saben directamente cuánto es ρ0. Porque en el enunciado básicamente les soplan cómo trabajar este ρ0 y cómo se trabaja. Ρ es un diferencial de carga volumétrica. ¿Qué significa esto? Cómo se mueve la carga en un volumen. Entonces ustedes saben que ρ0 va a ser igual a Q0 dividido entre el volumen. Entonces, ¿qué significa esto? Que ustedes pueden coger ρ0 y sustituirlo por el Q0 entre la fórmula de volumen de la esfera, que otra vez ustedes ya saben que sería 4 sobre 3 pi por alfa a la 3. Alfa a la 3 aquí estaría cogiendo el lugar de R por donde estamos trabajando. Esto ustedes pueden pues trabajarlo y les va a quedar que Q0
por R a la 3 entre A a la 3 va a ser la carga encerrada. Entonces aquí, una vez que ustedes sacan la carga encerrada, pueden volver a hacer lo mismo que hicieron en el problema pasado, que es aplicar ley de Gauss y simplemente le mandan abajo 4pi por epsilon sub 0 y pues lo que hacen es simplificar y trabajar la expresión. Aquí tendría que ser un R a la 2, entonces el R a la 2 se va con el R a la 3 y solo les queda un R a la 1, de aquí es donde sale esto. Ok, el B es probablemente el más directo y creo que nadie se equivocó en este. Entonces vamos a verlo rapidito, que es que aquí lo que tenemos que entender es que la región en la que trabajamos está incluyendo la esfera dieléctrica 1, la más metida, por así decirlo, pero no está incluyendo el cascarón conductor, que es el del medio, ni el cascarón dieléctrico, que es el de afuera. Entonces la carga encerrada va a ser la carga total de la región que tenemos, que pues esa carga ya vimos que va a ser Q0. Entonces aquí no tenemos que calcular nada directamente. Nosotros llegamos aquí y decimos Q encerrada va a ser Q0. Y de aquí es donde sale esto. Ya ustedes no tienen que trabajarlo. Y estoy bastante seguro que nadie tuvo esta pregunta mala. Para el punto C, vamos a repetir un concepto del problema pasado, que es que en este punto estamos tratando con un conductor en equilibrio, es decir, donde las cargas se distribuyen de manera para cancelarse entre sí y cancelar cualquier campo eléctrico interno. Las cargas eléctricas que pueden existir aquí, existir afuera del sistema, no nos van a entrar al conductor, no nos van a penetrar, no nos van a tocar nada por el efecto de apantallamiento. Vamos a dar un toque en la zona, que sería básicamente entre R, perdón, B está entre R, perdón, está entre B y entre C. ¿Dónde es esto? Ok, aquí tenemos B, que sería justamente esta esquina, y tenemos C, que justamente está en esta esquina. Y si nos dicen que R está por aquí, lo que nos quieren hacer entender es que el cascarón, este cascarón 2, está encerrando esta zona. Y otra vez, cuando esto sucede, básicamente lo que tenemos es un sistema en equilibrio. Entonces, otra vez, el efecto de apantallamiento es esto. Cuando ustedes tienen ese sistema de equilibrio, normalmente se vería afectado por los electrones de afuera porque los atrae. Pero esos mismos electrones de afuera es lo que se cancelan entre sí mismos para que se repelen entre sí mismos para que no entren a ese núcleo positivo que los está llamando. Este es el efecto de apantallamiento y sí hago énfasis en esto porque es algo que probablemente en una manera u otra salga en alguna pregunta al examen porque es como una manera fácil de hacer trampas. Estoy también bastante seguro que todo el mundo tuvo buena esta, de hecho, pero es bueno mencionarlo. Con el tema de la zona D, otra vez vamos a traer lo que hicimos en el problema pasado, que es decir, que tenemos la parte de adentro de la que ya sabemos la carga encerrada, que sería Q0, y tenemos que en el enunciado nos dicen puntualmente, ¿dónde está? Nos dicen puntualmente que este cascarón conductor, el del medio, tiene una carga de menos Q0. Entonces, otra vez, como el enunciado pasado, aquí nos están diciendo directamente cuáles son las dos cargas que están interactuando en esta zona. Entonces, las sumamos. O en este caso, pues se restan. Entonces, a Q0 le restamos menos 5Q0. Y eso os da menos 4Q0 entre 4pi epsilon sub 0 R a la 2. Aquí obviamente ustedes podrían cancelar el 4 y no, pues va a ser lo mismo, nada más que como les digo, yo pongo la expresión más general como para que vean la manera más amplia, entre comillas, de expresar esta expresión, valga la redundancia, y ustedes puedan comparar un poco con lo que hicieron, en caso de que la hayan tenido mala. El punto E, es el más difícil de la tarea, diría yo. O sea, fácilmente fue el problema más difícil de la tarea. Porque sí tiene muchas como capas que hay que empezar a ver. Entonces vamos a ver este problema, lo vamos a ver por partes. Ok, aquí nos estamos ubicando las capas de afuera de la esfera. Básicamente entre D y entre E nos estamos ubicando las capas de afuera. Entonces, hay que entender primero que la carga de la esfera dieléctrica 1, es decir, la carga que está más adentro, es Q0, como lo vimos en el inciso pasado. La carga del cascarón conductor, también como lo vimos en el enunciado pasado, es menos Q5. Pero hay un detalle con este menos Q5. Este menos Q5 está encerrando a Q0, ¿verdad? Esto quiere decir que este menos Q5 se está dividiendo en dos partes. En la superficie interna, que sería cuando R es igual a B,
y tendría una carga de menos Q0, y en una superficie externa cuando R, perdón, es igual a C, y tendría ahí una carga de menos 4Q0. De ahí es donde se forma ese menos 5Q0. Y finalmente el cascarón dieléctrico, es decir, el de afuera, del cual lo único que sabemos es que su densidad está en términos de P1, que es con lo que tenemos que trabajar. También un dato muy importante es que la densidad de ese cascarón nos lo dicen aquí, que es menos 9Q, y eso está aparte de las otras cargas. Entonces eso es un dato puntual con el que podemos trabajar. Hay varias maneras de atacar este problema. Entonces vamos a ver como la manera de la cátedra, ¿verdad? Que pues a mí me pareció como la manera tal vez más directa, entre comillas, que es llevar el mismo proceso que hemos hecho para las demás cargas, solo que vamos a ampliarlo un poquito. Lo primero que hacemos es entonces igual, planteamos ley de Gauss, campo eléctrico es igual por el campo, por el área de la esfera, igualmente entre la carga encerrada, entre epsilon sub 0. Ok, ¿qué es esa carga encerrada? Esa carga encerrada es el menos 5, es el menos 5Q0, que ya vimos que tiene dos partes, la parte externa y la parte interna. Entonces la parte externa es puntual, ya sabemos que es menos 4Q0, no tenemos que hacerle nada, solo hay que dejarla aquí que tica. La parte de adentro podemos aplicar la igualdad ¿dónde está? Aquí está. La igualdad que usamos en el punto A. Entonces van a ver que el proceso de resolverlo es básicamente, perdón, que os dieron el enunciado, el proceso de resolverlo es lo mismo. Que tenemos una densidad de carga, un diferencial de carga, esa diferencial de carga va a ser igual a la densidad de carga volumétrica que tenemos en la esfera. Otra vez, el Q4 no lo soltamos. Y esta expresión, como les digo, viene directamente del enunciado por el diferencial de volumen. Entonces, aquí lo que vamos a hacer es sacar las constantes que podamos, que sería este paso, y nos va a quedar una integral en función de R. Ahora, ¿de dónde salen estos límites de integración? Como les dije, esta carga la tenemos que trabajar en dos partes. En una parte tenemos que el R va a ser igual a D y en otra parte tenemos que el R va a ser igual a E. Entonces, para esta parte interna de la carga, lo que vamos a trabajar es esa parte, donde nos interesa de D hasta R. De ahí es donde sacamos esos límites de integración y podemos obtener esta expresión. Esto creo que básicamente todos lo hicieron bien, pero aquí está el detalle. Yo con esta expresión no puedo hacer nada, porque este P1 me está estorbando de una manera increíble. Entonces yo necesito expresar este P1 en términos de algo que yo conozca. Y lo único que yo conozco de este P1 es que pertenece al dieléctrico de afuera y que ese dieléctrico de afuera tiene carga menos 9Q0. Entonces eso a mí me dice la única forma en la que yo puedo expresar la carga expresar este P1 en términos conocidos va a ser en términos de Q0, porque es la única relación que yo tengo. Que en esta parte del cascarón, este diferencial, de alguna manera, algo pasa, pero tiene 9Q0 de carga. Esa es la única relación que yo tengo, entonces yo tengo que expresarla en términos de Q0. Entonces vamos a plantear esta relación. Entonces yo voy a coger esa carga que está afuera, que como les dije ya sé que es 9Q0, y lo voy a igualar al diferencial de carga como lo hicimos aquí. Básicamente vamos a hacer este mismo proceso otra vez. Pero pues la zona está cambiando porque estamos ahora trabajando con la otra parte del dieléctrico. Entonces vamos a poner que es de D hasta E, que sería la parte que no hemos tomado en cuenta. Entonces igual yo saco las partes que son constantes, las saco de la integral y lo que me queda es aplicar límite de integración. Y ahora sí, a mí me queda esta expresión. Y esta expresión, a diferencia de esta, yo la puedo usar para despejar ese P1. Entonces de ese P1 yo cojo, puedo despejar esta expresión, entonces yo tengo ya que P1 es igual a 9Q0 entre 4pi a la 2 E menos D. Esta probablemente era la parte como más tediosa del problema, porque es siempre que ustedes tienen que trabajar con algo implícito, nunca es fácil y siempre hay que buscar como una manera creativa de llegarle. Pero pues así es como ustedes obtienen cuánto es lo que vale P1 y ahora ustedes, ok, ya tienen algo que pueden sustituir en ecuaciones, ya tienen algo con lo que pueden trabajar.
Y eso es precisamente lo que vamos a hacer aquí. Nosotros entonces ya habíamos sacado que la carga encerrada era esta expresión, menos 4Q0 más 4pi a la 2 P1 R menos D. Pero ahora nosotros sí sabemos cuánto vale este P1. Entonces vamos a coger el P1 y lo vamos a sustituir por la expresión que acabamos de encontrar. Y lo que falta hacer aquí es simplemente trabajarlo para darle forma. Aquí ustedes esto me lo pusieron de diferentes maneras. Pueden, ¿cuál es la palabra? Pueden simplificarlo completamente. Pueden dejarlo así como está. Pero básicamente, si yo veía que ustedes llegaban a este punto, yo decía, ok, lo lograron, está bueno. Porque si ustedes ya llegaron a este punto, ya hicieron lo difícil. Y básicamente lo único que puede cambiar aquí es cómo ustedes decían expresar, con qué tanto decían simplificar. Porque aquí incluso ustedes pueden todavía simplificar más o simplificar menos. Es dependiendo de qué tanto quieran complicarse la vida. Pero si ustedes llegan a esta expresión, ustedes ya lo lograron. Porque lo que tienen que hacer entonces nada más coger la expresión y meterle abajo el epsilon sub 0 por 4pi r a la 2. Que sería para campo eléctrico. Lo que nos queda de este problema, donde está el enunciado, es esta segunda parte, que donde dice calcular la densidad superficial de carga en caso de existir para los casos cuando R es igual a B y cuando R es igual a D. Estos son muy interesantes porque se resuelven de manera muy puntual. Entonces, ok, densidad de carga sabemos que es pues carga en un área, ¿verdad? Entonces, lo primero que tenemos que saber es que si nos dicen que R es igual a B, la respuesta no puede venir en términos de R, porque el único radio que tenemos ahorita mismo está en términos de B. Esto es un error que tal vez parezca obvio o no, pero es un error demasiado fácil de comerse. Entonces, si esta expresión está en términos de R, está incorrecta. Básicamente, como les dije, aquí es una forma muy puntual de resolverlo. Hay dos formas. La compleja, que a veces lo hicieron, la compleja es que ustedes pueden empezar a sumar y restar los valores de las cargas que tienen para llegar al valor correcto. Es decir, pueden trabajar con el 9, pueden trabajar con el 5, con el 4, y lo que hacen es restar todo y les va a quedar que la carga total de ese sistema, porque están trabajando hacia afuera, va a ser menos Q0. O la forma puntual, que es justificarme directamente, ustedes pueden decir, en este punto, cuando R es igual a 0, el conductor induce una carga menos Q0 por la posición en la que está. Nuevamente, porque esto es una carga de efecto de apantallamiento. Entonces, cualquiera de las dos justificaciones es correcta. Y simplemente aquí lo que bueno, a la gente que me preguntó, yo les insistí que tuvieran cuidado con el signo, porque si ustedes no le ponían atención, pues esta vara sí viene en positivo y eso no está bien. Y con el término este, R es igual a D, es todavía más puntual. ¿Por qué? Porque R es igual a D básicamente sería aquí. Aquí hay un detalle muy importante. Nos dicen, ¿dónde está? Ok. El cascarón dieléctrico 2 tiene, ok. ¿Qué es un cascarón dieléctrico? Esto es el cascarón dieléctrico, ¿verdad? Y esta parte es el interior del cascarón dieléctrico. Un material dieléctrico es un material conductor que no tiene carga por sí mismo. Ese es un concepto muy importante porque es un poco difícil de aplicar. Un material dieléctrico es un material que puede conducir el aire, pero por sí mismo, conducir la carga, perdón, pero por sí mismo no tiene carga libre. Entonces, en este tipo de problemas que ustedes les dicen que se enfoquen en un punto específico, en un minuto específico, en este caso se enfoquen solo en el momento en que R es igual a D, ustedes están trabajando solo con el interior de ese dieléctrico. Entonces, ¿qué significa? Que el dieléctrico no tiene carga, porque ustedes solo se están enfocando en eso. Ahora, ¿dónde está la parte complicada de esto? Si ustedes están trabajando con dieléctricos que lo van a hacer en capacitancia, si están trabajando con dieléctricos en un sistema complejo, o sea, los dieléctricos son parte de placas, con cargas, con campos eléctricos, todo, aquí está el detalle. Si los dieléctricos están en contacto con otro campo eléctrico, van a conducir ese campo eléctrico y sí van a tener carga. Entonces esa es la diferencia que ustedes tienen que tener en cuenta. Si ustedes les están hablando de un dieléctrico solito en el interior de ese dieléctrico, no hay carga. Si les están hablando de un sistema complejo que tiene un dieléctrico, el dieléctrico va a ayudar a conducir la carga al resto del sistema. Y ahí sí va a tener carga. Entonces ahí también esto lo hablé con varios porque este sí es un concepto importantillo que es muy fácil de equivocarse.
Pero, ajá, esos son los dos ejercicios de la tarea. Nuevamente aquí el gráfico no lo hicimos. Y lo que vamos a ver ahorita es dos ejercicios de capacitancia, que son como de las bases de lo que vendría siendo este tema, para, para la próxima semana, ya profundizar más en ejercicios de lo que vendría siendo ya circuitos, resistencia, todo eso. Que sería la última semana que ustedes ven materia. Entonces van a ver que los ejercicios de capacitancia, no de circuitos, los de capacitancia, tienden a ser muy directos de resolver. Porque ustedes generalmente lo ocupan es identificar cuál fórmula es la correcta. Y una vez que ustedes saben, sacan cuál es esa fórmula, generalmente todos, dos pasos y ya está, lo sacan. Entonces vamos a, ahora sí, a ver el problema. Nos dicen que las placas paralelas de un capacitor vacío están separadas con una distancia de 5 milímetros y tienen 2 metros cuadrados de área. Se aplica una diferencia de potencial de 10 kilovolts a través del capacitor. Calcule la capacitancia, la carga en cada placa y la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Ok, este dibujo es básicamente un ultra zoom de lo que ustedes verían en un circuito. Si ustedes tienen un circuito, lo que van a tener es un cable y aquí está el capacitor. Todo lo que ustedes están viendo aquí es un ultra zoom de las placas del capacitor y con el alambre en el medio. Ok, lo primero entonces, la capacitancia. La fórmula general de capacitancia para pues, casos generales, valga la redundancia, es que la capacitancia va a ser la carga que ustedes tengan en ese instante, en esa placa, en ese capacitor, dividida entre el volumen que ustedes tengan en ese capacitor, el volumen, qué estúpido, entre la diferencia potencial, el voltaje que haya entre esas cargas en ese capacitor. Ignoren que me escucharon decir volumen porque Jerry me asesina. Y entonces, sabiendo cuál es ese voltaje, ustedes pueden hacer esto. Del tema de potencial eléctrico, ustedes pueden recordar que si ustedes tienen un voltaje, una diferencia de potencial, va a ser igual a la carga multiplicada por la distancia, dividida entre epsilon sub 0 por el área. Entonces, a partir de esto, yo puedo coger esta fórmula, y multiplicarla en esta, sustituirla en esta, y lo que me queda es cuestión de trabajar de trabajar y despejar. Entonces la carga se me va a ir con la carga, lo cual me conviene porque yo no la conozco. Y me va a quedar que la capacitancia va a ser epsilon sub 0 multiplicado por el área del capacitor, que aquí me dan la medida de uno de los lados, de la medida del área directamente. Entonces, pues también la distancia me la dan. La distancia está separada de 5 milímetros, entonces se vuelve una fórmula directa. Que viene siendo como el método para ese tipo de problemas. Digamos, generalmente ustedes plantean una fórmula bien, se despejan un par de cosas y todos los datos ya los tienen puntuales del problema. No es muy común que ustedes los pongan como a cocinar mucho en problemas de capacitancia. Entonces, ustedes lo que hacen es sustituir ya los valores que tienen. Aquí quiero hacer un paréntesis porque epsilon sub 0 sería una constante que tal vez podemos conocer, pero recuerden que epsilon sub 0 tiene diferentes unidades. Esto igual ustedes en el examen se los van a dar, pero recuerden que es muy importante que dependiendo de con qué unidades ustedes están trabajando epsilon sub 0, que es esta vara, la constante en el vacío, la permeabilidad en el vacío, epsilon sub 0 puede tener diferentes unidades. Cuando estamos trabajando con capacitancia, la capacitancia se expresa en faradios. Entonces ustedes van a usar la expresión de epsilon sub 0 que trabaje faradios, que sería 8,85 por 10 a la menos 13 faradios por metro. Recuerden que si ustedes estuvieran trabajando con campo eléctrico, ustedes usan la expresión que tiene newtons y coulombs, que en vez de menos 13 sería la menos 12, si no me equivoco. Entonces eso es un detalle que hay que poner atención, usar la expresión correcta de epsilon sub 0. Bueno, entonces ustedes usan epsilon sub 0, el área ya la tienen y la distancia ya la tienen. Entonces lo que a ustedes les queda es que la capacitancia sería 3,54 por 10 a la 9 faradios, menos 9, o 3,54 nanofaradios. Para el punto 2, que lo que nos piden es la carga en cada placa, vamos otra vez, planteamos capacitancia, nos van a decir, ok, sí, capacitancia es igual a carga dividida entre el potencial eléctrico. ¿Y qué pasa? Que ahora nosotros sí sabemos cuál es esa capacitancia. Entonces podemos despejar que la carga va a ser igual a la capacitancia que acabamos de sacar de este problema, multiplicada por el potencial eléctrico, que ya lo sabemos, que va a ser de 10.000 voltios o 10 kilovolts. Entonces hacemos la multiplicación. Y bueno, faradios, ¿verdad? Faradios es lo mismo que tener coulombs entre voltios, así como dato tosti.
Yo les dije igual que para términos del examen y cuando les mande el simulacro, yo les voy a mandar una lista como de las equivalencias de en qué pueden expresar cada resultado. Pero ajá, dato toste del día, faradios es igual a coulombs entre voltios. Entonces ustedes multiplican la carga por los voltios, se van voltios con voltios, y les va a quedar entonces que esta carga va a ser igual a 35,4 microcoulombs, perdón, microcoulombs. Ok, parte C, la magnitud del campo eléctrico en el espacio entre ellas. Ok, para este tipo de problemas de capacitancia hay una fórmula un toque diferente que ya no va a ser directamente ley de Gauss. Esta fórmula de campo eléctrico, cuando se tratan de capacitancia, va a ser igual a la densidad de carga dividida entre epsilon sub 0. Pero, ¿qué es la densidad de carga? Esto ustedes ya lo saben hasta la saciedad. La densidad de carga es la carga en cuánto hay de carga en un área determinada. Entonces, ustedes ya saben el área, ya saben la carga. Entonces, lo que pueden hacer es sustituir esta fórmula aquí. Entonces, les queda que el campo eléctrico va a ser igual a la carga dividida entre epsilon sub 0 por A. Y como les dije aquí, el detalle es que ustedes sepan usar el epsilon sub 0 correcto para el caso. Como estamos trabajando con campo eléctrico, ya no tienen que usar faradios entre metros, sino que tienen que usar la otra expresión, que es coulombs al cuadrado entre newton por metro al cuadrado. Que aquí ven que ya no es por 13, sino que por 12. Y esto cambia los resultados y es definitivamente una forma en la que ustedes pueden perder un problema. Bueno, el área ya lo sabemos, 2 metros. Entonces multiplican esto y les queda que el campo eléctrico va a ser 2,6 por 10 a la 6 newtons entre coulombs. Y lo que tenemos al final es un problema de capacitores que quería ver un poco detalladamente porque esto va a ser como la base de lo que hagamos por los... Sí, básicamente va a ser la base de lo que hagamos la próxima semana. Entonces, bueno, sacarlo de una vez. La pregunta es simple, nos dice determina la capacitancia equivalente entre los puntos A y B para el grupo de capacitores conectados que se muestra en la figura. Y nos dicen, nos dan esta figura y nos dicen que C1 vale 5 microfaradios, C2 vale 10 microfaradios y C3 vale 2 microfaradios. Ok, ¿por qué aquí yo puse la imagen dos veces? Porque quería explicar esto con detenimiento. Si les hablan de capacitancia equivalente, les están hablando que ustedes tienen que trabajar con capacitores en paralelo y capacitores en serie para sacar capacitancia equivalente. Ok. Ustedes pueden hacer esto de dos formas. Si son muy cracks y han estudiado mucho, ustedes pueden inmediatamente verlo y decir, ah, mae, estos dos están en paralelo, ya está. Pero la forma, bueno, probablemente si aquí alguien de electro me va a matar por la simplificación que voy a hacer, pero perdón, como les dije, si ustedes son muy cracks, ustedes pueden verlo de manera así como inmediata, pero si no, lo que ustedes pueden hacer es esto. Digamos, ustedes van a hacer parejas. La manera más fácil de sacar esto es hacerlo en parejas e ir simplificando el circuito poco a poco. Entonces ustedes cogen este C1. Ustedes van a coger el C1 y van a decir, ok, yo voy a trazar una línea desde el C1 al C2. Qué curioso, yo puedo ir del C1 al C2 sin pasar por ningún nodo. Recuerden que un nodo es una parte del cable donde coinciden varios conectores, elementos, partes del cable. Un nodo es cualquier punto donde coincidan varias cosas. Entonces, esto es un nodo, esto es un nodo, esto es bueno, esta esquina no, ja. Esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo, esto es un nodo. Entonces aquí yo puedo decir, ah, mira, mae, yo puedo ir de este capacitor a este capacitor sin pasar por un nodo. ¿Qué significa esto? Serie. Yo puedo ir de este capacitor por este capacitor sin pasar por ningún nodo. Serie. Yo puedo ir de este capacitor. Ah, qué inútil, no puedo, qué estúpido. Paralelo. Si lo hago de este lado, ah, qué inútil, no puedo, qué estúpido. Paralelo. Esa es la forma rápida que a mí me ha servido para distinguir cuando es paralelo y cuando es serie. Ustedes ven si pueden ir de un capacitor a otro capacitor sin pasar por un nodo de una vez serie. Si pueden ir, si no pueden hacer eso, si no pueden ir de un capacitor a otro capacitor sin pasar por otro nodo, paralelo. Entonces, para eso es que por eso es que puse el dibujito dos veces para decir de dónde fue que yo saqué que C1 con C2 está en serie, C1 con C2 está en serie y C2 es paralelo con C2. Esto significa paralelo. Ok,
Sabiendo las equivalencias, entonces ya vamos a calcular las capacitancias. Si ustedes, bueno, aquí yo pongo capacitancia equivalente 1, capacitancia equivalente 2 y capacitancia equivalente 3. Si ustedes llegan, aquí me faltó un 2. Si ustedes llegan y lo que tienen es capacitancias, capacitores en paralelo, significa que ustedes pueden sumarlos así como están. Entonces, en este caso, para la capacitancia equivalente 1, vamos a decir que es la que corresponde a los capacitores C2 y C2 que están en paralelo. Entonces, yo simplemente cojo los dos capacitores, sumo las capacitancias, 10 más 10, 20 microfaradios, ya está, TUS. Capacitancia equivalente 2. Los capacitores en serie yo no los puedo sumar así como así, sino que tengo que sumar los inversos. Entonces yo lo que hago es 1 sobre capacitancia equivalente 2 va a ser igual a 1 sobre C1 más 1 sobre C2. Yo para sumarlos primero tengo que invertirlos. Entonces, en vez de tener 5 microfaradios más 10 microfaradios, yo voy a tener 1 sobre 5 microfaradios más 1 sobre 10 microfaradios. O 5 microfaradios a la menos 1 más 10 microfaradios a la menos 1, como se les haga más fácil verlo. Esto se suma y yo tengo que esto me va a dar 0,3 microfaradios a la menos 1. Este menos 1, muchachos, es la forma más sin gracia, más ahuevada, más sacapelo que uno tiene para cagarse encima en un problema de capacitancia. Y a todos nos ha pasado alguna vez. Este menos 1, más téngale en terror, téngale respeto, porque es la forma más sin gracia de cagarse en un problema. Porque si yo presento que la capacitancia equivalente número 2 es 0,3 microfaradios, eso está malo. No, la capacitancia equivalente es 0,3 faradios a la menos 1. Es decir, 3,33 microfaradios. Eso ustedes lo hacen calculadora, ¿verdad? 0,3 a la menos 1. Pero que nunca se les olvide esto. Como ustedes están trabajando con inversos, tienen que volver a darle la vuelta al final, porque si no, se cagan en el problema. Y finalmente, pues vemos aquí que estas dos capacitancias, la C1 es igual, C1 en serie con C2 va a ser igual a C1 en serie con C2, ¿verdad? Entonces la capacitancia 2 va a ser igual a la capacitancia 3. Entonces también va a ser 3,3 microfaradios. Ok, entonces con estas tres simplificaciones yo puedo diseñar un nuevo circuito. Entonces yo tengo un nuevo circuito, los nodos están en el mismo lugar, pero ya yo uní, es decir, hice equivalente las capacitancias que tengo. Entonces ya yo hice equivalente, capacitancia equivalente 3, capacitancia equivalente 2 y capacitancia equivalente 1. Entonces de nuevo, yo no voy a coger todas las capacitancias y voy a meterlas juntas, sino que yo voy a trabajar esto por partes. Aquí yo voy a decir, ok, yo creo que estas tres las puedo trabajar juntas. Entonces yo llego aquí, voy a ir de CEQ2 a C3. Aquí idiota, aquí hay un nodo, ya está, esto está en paralelo. Pero aquí yo también puedo llegar con este y decir, no puedo, aquí hay un nodo. Entonces yo puedo decir estas tres, capacitancia equivalente 2, capacitancia equivalente 3 y capacitancia 3 están en paralelo porque están compartiendo nodo. Yo no puedo ir de una a la otra sin pasar por un nodo. Que pues obviamente si intento ir por abajo pasaré exactamente lo mismo. Entonces yo voy a decir capacitancia equivalente 4 va a ser estos tres juntos en paralelo. Entonces yo llego a capacitancia equivalente 4, va a ser 3,33 microfaradios, que viene de este, 3,33 microfaradios, que viene de este, más 2 microfaradios, que es lo que vale C3. Yo simplifico esto, lo sumo y me queda entonces que la capacitancia equivalente 4 va a ser 8,66 microfaradios. Y finalmente entonces lo que a mí me quedaría, voy a pasarlo más arriba, básicamente lo que a mí me quedaría con esto, literal, me estoy complicando mucho. Literal, lo que me queda es básicamente una línea recta con los dos capacitores en serie. Una línea recta con C3 y C4. Bueno, mejor dicho, sería con... se me pegó esta vara. Con capacitancia equivalente 4 y capacitancia equivalente 1. Aquí estaría A y aquí estaría B. Me encantaría tener el lapicero negro, pero se me olvidó ponerlo, entonces se aguantan el rosado morado. Básicamente esta sería la nueva simplificación. Entonces yo aquí hago lo mismo, yo puedo ir de C1 a C4 sin pasar por un nodo, entonces están en serie. Entonces para multiplicar, para sumar en serie, yo tengo que darles la vuelta. Le doy la vuelta a 20 microfaradios, que sería lo que vale C3,
y le doy la vuelta a 8,66 microfaradios, que es lo que vale el C1. Entonces yo le doy la vuelta a esto, lo sumo y me queda 1 sobre 0,1654 microfaradios. Otra vez, estos microfaradios a la menos 1 yo tengo que darle la vuelta para expresar el resultado real, que sería que la capacitancia equivalente total del circuito va a ser 6,04 microfaradios. Esos problemas de circuitos, ustedes, digamos, técnicamente siempre está la opción de trabajarlos de una sola manera, o sea, de un solo. Ustedes pueden llegar y decir, esto está en serie, esto es con paralelo, esto está en paralelo, esto está en serie, estos. Pero lo que estarían haciendo es aumentar el porcentaje de error que tienen ustedes. Porque si trabajan, por ejemplo, aquí de una vez todo junto, están trabajando con uno 2 3 4 5 6 7. Están trabajando con 7 capacitores a la vez en una sola ecuación. Es más probable que uno se equivoque. Entonces la forma generalmente más tranquila es coger un par de capacitores y trabajarlos en parejas, en tríos a lo mucho, ir desglosando, ir atacando con diferentes partes del sistema para simplificar eventualmente el circuito en algo que sea muy trivial y ustedes puedan saberlo. Y me acabo de dar cuenta, esto debería ser un 2 nada más. Estoy bastante seguro que no afecta el cálculo, sino que fue un error mío de cuando lo escribí, pero esto debería ser 2 microfaradios, no 20 microfaradios. Eh, pero bueno, tenía otra cosilla para hoy, que era un ejercicio que expliqué el semestre pasado de placas y capacitancia y dieléctricos, pero uno, no estoy seguro si ustedes ya llegaron a ese punto del semestre, no estoy seguro si llegaron hasta dieléctricos, y dos, ya llevamos una hora aquí y yo creo que ustedes tienen las mismas ganas mías de seguir con esto, no creo que les haga mucha gracia. Entonces, si quieren, yo voy a desglosar más la solución de ese y se los voy a mandar entre los problemas que yo les mando todos los fines de semana para de práctica, entre comillas. Y, o sea, se los incluyo entre los problemas que yo les mando los fines de semana para que la solución esté desglosada y así pues tampoco saturarlos tanto porque yo sí soy de la creencia que ya después de una hora uno realmente no funciona. Y cuando se trata virtual eso es como 15 minutos. Entonces, ajá. Eh, Cualquier duda que tuvieran de los problemas, pues aquí seguimos, ¿verdad? Me pueden decir ahorita mismo, me lo escriben por privado, no hay problema. Y lo sacamos aquí mismo, lo sacamos en la tarde. Y pues, si no hay ninguna duda, esos eran los ejercicios que quería trabajar para esta semana. Y si no hay ninguna duda, pues aquí estaríamos. Y yo, como siempre, les mando el contenido el viernes. Voy a tomar silencio positivo. Entonces, de gente, estamos hasta acá por hoy. Muchas gracias por conectarse, por escucharme hablar una hora. Y pues no, muchas gracias. Nos vemos.